Qué bendición tan grande, hermanos, compartir este tiempo de intercesión. Les ruego también que incluyamos en nuestras oraciones a el esposo de nuestra hermana Azucena. Él está ahorita hospitalizado por COVID y dada su condición física, pues es una situación delicada. Les rogamos, hermanos, que cuando oren se acuerden de la hermana y de su esposo para que el Señor tenga misericordia y los bendiga. Voy a invitarles, hermanos, a abrir una vez más nuestras Biblias, ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5, en el versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4, la palabra del Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estamos, hermanos, en este tiempo meditando en el Evangelio según San Mateo, una de las porciones más ricas del Nuevo Testamento por la cantidad de relatos, la cantidad de enseñanzas que el Señor Jesús nos da en esta porción en particular. Y me hacía pensar, hermanos, en una frase del filósofo español José Ortega y Gasset, quien decía en alguna ocasión algo que puede ayudarnos a entender nuestro texto. Él dijo: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Este pensamiento ha tenido muchas lecturas, pero puede ayudarnos a entender a Martín Lutero, cuya vida y ministerio fueron marcados por los constantes ataques de depresión, mal que felizmente fue la nana que lo llevó de la mano al descubrimiento de la gracia de Dios. Felizmente Dios dio a Lutero, como parte, entre comillas, de su circunstancia, la ayuda del padre Johann von Staupitz, su confesor personal y superior de la orden de los agustinos. Von Staupitz era el mejor médico posible para los males de Lutero, en atención de los cuales le prescribió una doble terapia ocupacional, a saber, el estudio de la palabra de Dios y el servicio pastoral. El diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento eran adecuados, pero hacer que el paciente se tomara la medicina fue toda una proeza. Cuando von Staupitz notificó al joven monje de su decisión de enviarlo a estudiar el doctorado, Lutero tartamudeó 15 razones por las cuales no podía hacerlo, pero cuando fue informado de que iba a ser nombrado párroco de Wittenberg, se aterró todavía más, pues un neófito al borde del colapso nervioso por sus problemas religiosos iba a ser nombrado médico y pastor de almas enfermas. Pero el confesor sabía lo que hacía. En la práctica le estaba diciendo: médico, cúrate, curando a otros. Creo que el Señor Jesucristo nos dio esta bienaventuranza exactamente por la misma razón. Nos la dio para ayudarnos a abandonar la tentación de vivir lamiéndonos nuestras propias heridas y ocuparnos de las necesidades y angustias ajenas. Basados en esta porción, Mateo capítulo 5, versículo 4, les invito a considerar los elementos de la los elementos de la bienaventuranza de los que lloran. Antes, hermanos, de meditar en esta porción, quiero recordar que el Evangelio según San Mateo no fue, según se piensa, el primer evangelio que fuera plasmado por escrito, cronológicamente hablando. Se piensa que la base de Mateo fue el Evangelio de Marcos, pero Mateo tiene una cualidad, y es el hecho de hacer un desarrollo de algunas de las ideas que Marcos plantea allí. Si bien las bienaventuranzas no las encontramos en Marcos, sino en el Evangelio de Lucas, sin embargo, son algunas de las porciones más ricas y también más desafiantes para los creyentes de todos los tiempos. Así es que es necesario meditar detenidamente en los elementos de esta parábola, de esta bienaventuranza. El primero de ellos es la identidad de los que lloran. Hemos dicho, hermanos, en otras ocasiones, que vivimos un tiempo que no provee muchos motivos de alegría. Al año pasado se le ha llamado el año perdido, y el actual parece que todavía no encuentra su rumbo. Al vocabulario nuestro de cada día, formado por las palabras crisis, temor e inseguridad, todavía no desaparecen las palabras pandemia y muerte,
pero el sufrimiento es tan antiguo como el pasado y tan actual como el presente. Es parte de la propia condición humana, porque tras la caída, el sufrimiento ha sido una constante en la vida de los seres humanos, en la vida de los mortales. Hace más de 3000 años, Job decía: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como una sombra y no permanece. Capítulo 4, versículos 1 y 2 de su libro. Bonhoeffer fue aún más específico cuando dijo: sobre el destino del hombre y la mujer yace la obscura sombra de las palabras pronunciadas por la ira divina, una carga de Dios que ellos deben sobrellevar. La mujer dará a luz sus hijos con dolor, y para sostener a su familia el hombre cosechará cardos y espinas y se ganará el pan con el sudor de su frente. De ambas tareas, de la paternidad y de la necesidad de trabajar, se derivarán infinidad de sufrimientos más que puedan enredar la ya de por sí liada existencia humana. No es raro entonces, hermanos, que el versículo más breve, el versículo más conciso de la Biblia diga: Jesús lloró. 2 palabras en español o 3 en griego, pero un texto que cifra un claro testimonio de la sensibilidad del Señor Jesús al dolor humano. Obviamente, con sus lágrimas el Señor Jesús no elogiaba al propio dolor y mucho menos ponderaba al masoquismo. Su llanto era la respuesta emocional a la muerte de un amigo. Pero siendo sinceros, la segunda bienaventuranza es toda una paradoja, pues promete felicidad a los que lloran con un llanto fúnebre. El verbo utilizado aquí es el término más fuerte que existe en la lengua del Nuevo Testamento para cifrar el sufrimiento. Describe ese dolor que constriñe el corazón y hace a los ojos derramar lágrimas incontenibles. Es el que se utiliza también en la Biblia griega para hablar de la situación del patriarca Jacob cuando fue notificado de la supuesta muerte de su hijo predilecto. Y dice el libro de Génesis en el capítulo 37, versículos 34 al 35, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por muchos días, y se levantaron sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Es verdad que hay personas que son más sensibles que otras. Hay personas que lloran con más facilidad, mientras otros lloramos por dentro. Y es necesario aprender a respetar la forma como cada uno maneja sus sentimientos, pues como decían nuestras abuelas, solo el que carga el morral sabe lo que lleva dentro. Decimos esto porque nunca ha faltado quien vea en las lágrimas falta de fe, pasando por cierto a cuchillo al Señor Jesús, quien lloró por la muerte de Lázaro, y aunque tampoco debemos olvidar que las lágrimas también pueden ser un instrumento del chantaje. El chantaje es una forma de presión que se da tanto a nivel de relaciones personales como a nivel social. En el primer caso, por ejemplo, no es necesaria mucha inteligencia para entender que, para bien o para mal, las mujeres saben qué fibras tocar para conmover los sentimientos de los hombres y para mover también su voluntad. Es la razón por la que en el norte de México los hombres dicen: no le creas a la mujer que llora, y las mujeres responden: ni al hombre que promete. Y creo que tienen razón. Del mismo modo, en la esfera religiosa, el chantaje suele ser utilizado para coaccionar la conducta. Alguien escribió al respecto: puedes decir sí, no o lo pensaré, pero el chantajista no dejará que lo pienses demasiado, sino que querrá que decidas en ese momento, y para eso utilizará diferentes tácticas. Utiliza la culpabilidad: estás así porque no das para Dios. Utilizará el miedo: el devorador destruirá tu vida y las maldiciones vendrán. Usará el amor: si amaras a Dios, lo harías. Usarás el deber:
es tu deber hacerlo, o usará el dinero. Si dieras, recibirías mucho más. Pero incluso sin la deliberada intención de manipular, tácitamente podemos intentar hacerlo con Dios. De lo que cierto predicador anglicano dijo, estamos muy expuestos a hacer a Dios de acuerdo a nuestra propia imagen o imaginación, de buscarnos a nosotros mismos en Él, de buscar a un Dios que haga lo que nosotros queremos que haga. Así que debemos aprender a orar a Dios diciéndole, te invoco tal y cual eres, no como me gustaría que fueras, no por lo que me gustaría que hicieras, te invoco tal cual eres. El salmista decía, ten en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado en el Salmo 56, versículo 8? Cuando Isaías informó al rey Ezequías sobre la inminencia de su muerte, el rey clamó al Señor y Dios envió al profeta Isaías, que iba saliendo de la casa del rey de regreso, para decirle, así dice el Señor, Dios de David tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a mi casa. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo número 5. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. La bienaventuranza nos habla del llanto bienaventurado. Las bienaventuranzas evangélicas resultan desafiantes para algunos y chocantes para otros. Desafían a los creyentes y escandalizan a los no creyentes. Es la razón por la que el doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés del siglo pasado, decía, en realidad el mundo considera extremadamente ridícula esta afirmación, felices los que lloran. Si hay algo que el mundo trata de evitar, es precisamente el dolor. Todo le está organizado en torno a la idea de que hay que evitarlo. La filosofía del mundo es, olvídate de los problemas, dales la espalda, haz lo posible para evitarlos. Las cosas ya son demasiado difíciles. Basta de males como para que busquemos más problemas. Trata de ser lo más feliz que puedas, etc. Lo sorprendente es que no solo los incrédulos asumen esta postura, sino también muchos cristianos. También entre los cristianos hay chantajistas que proponen la emancipación del dolor o del sufrimiento por medio de simples conjuros. Pare de sufrir, atamos a Satanás y a sus ángeles, rompamos toda atadura, cadena o maldición, declaramos sanidad y prosperidad, etc. Pero decir esto, creyendo que sucederá por el mero hecho de decirlo, tiene exactamente el mismo poder que las palabras de los niños cuando juegan a las escondidas y dicen 1, 2, 3 por todos mis amigos. De modo que el texto nos enfrenta a preguntas ineludibles. ¿A qué lágrima se refiere el Señor Jesús? Tradicionalmente, los intérpretes del Evangelio se han movido entre los extremos de una lectura literal y una lectura más simbólica. Una lectura literal entendería a los pobres como personas desposeídas y a los que lloran como dolientes que gimen por diversas razones. Sin embargo, pobres es un término empleado también en el Antiguo Testamento para describir al piadoso que remite su confianza a Dios. Usted recordará las palabras de un hombre que no era precisamente pobre, era un rey. En el Salmo 34:6, David dice, este pobre clamó y le oyó el Señor. Si por el contrario entendemos el llanto en un sentido figurado, los que lloran por razones morales y espirituales. Su llanto trasciende las pérdidas materiales para apuntar a pérdidas eternas. Pensar así es aceptar que directa o indirectamente todas las cosas están relacionadas con el destino final de los hombres. Entre los primeros
intérpretes cristianos existía un claro consenso en torno a esta interpretación, a una interpretación más simbólica. Juan Crisóstomo, un predicador griego del siglo V, el mejor predicador de la antigüedad cristiana, al que se le conocía como el de la boca de oro, que es lo que significa Crisóstomo, decía, pero no dijo simplemente los que lloran, sino quiso decir los que lloran por sus pecados, porque hay otro tipo de llanto que incluso se prohíbe, llorar por las pérdidas de las cosas seculares. Esto quería decir Pablo cuando afirmó, pues la tristeza según Dios es causa de arrepentimiento que conduce a la vida, mientras que la tristeza según el mundo conduce a la muerte. A quienes lloran por sus pecados, Jesús los llama bienaventurados, porque habla de llorar profundamente, como los que lloran la muerte de sus hijos, sus esposas o sus parientes, que durante el duelo no sienten anhelo de riquezas, ni placeres, ni desean glorias, ni se conmueven por injurias, ni se apodera de ello la envidia, sino que se entregan totalmente a su luto, pues tanto más debe hacer los que lloran por sus pecados. El llanto bienaventurado surge de la genuina contrición, pero no se limita al pecado personal, se extiende a la suerte del mundo que nos rodea. Es la razón por la que Bonhoeffer decía, los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, su destino y su felicidad. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita, alegraos de la vida, y ellos se entristecen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. ¿Qué hacer si carezco de semejante empatía? Si no siento tal compasión. Brennan Manning, un sacerdote norteamericano y ex infante de marina, dice que nuestro enfoque pro vida suele ser muy selectivo. Hay personas que dicen ser pro vida y pelear a muerte por los bebés, pero vivir con absoluta indiferencia de la condición de los que ya están en este mundo y están en condiciones de miseria, de ignorancia, etc. Decía Brennan Manning que en alguna ocasión se preguntó cuándo había llorado por un enemigo, entre comillas, cuándo había llorado por un coreano, por un chino, por un soviético, por un cubano, por un sandinista. Y dice, cuando descubrí que nunca lo había hecho, entonces lloré por mí. Obviamente, quien ilustra mejor el llanto bienaventurado es el propio Señor Jesús, quien lloró por la ciudad santa. Dice el evangelista San Lucas que cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieras a lo menos lo que es este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Lucas 19, 45 a 44. En suma, las lágrimas bienaventuradas son aquellas que trascienden el lamernos nuestras propias heridas para dolernos por aquello por lo que Cristo se duele. Un llanto que llora por lo que Cristo llora. Son lágrimas por el reino, pero el reino no solo hizo que Cristo llorara, sino que se pusiera en pie y saliera al mundo para hacer algo por él. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje que nos ocupa,
estamos hablando de los elementos de la bienaventuranza de los que lloran, y en tercer y último lugar el pasaje nos habla de la naturaleza de la consolación prometida. Hemos dicho, hermanos, que el sufrimiento es una realidad fatal que caracteriza la condición humana. Ingrid Trovic, viuda de un famoso predicador austriaco, Walter Trovic, decía cuando su esposo murió, escribió un libro que decía: el duelo es una emoción que resulta de la experiencia universal de la pérdida, de manera que el que sufre la pérdida se adapta de lo que fue a lo que es. Sufrir, es decir, es sentir una carga o un dolor y estar afligido, perder algo o alguien muy preciado, es una parte, tan solo una parte del proceso de duelo. El duelo es un proceso que te conduce del lugar donde estabas al lugar a donde estarás en medio de tu lucha por adaptarte por el cambio de vida. Usando un vocabulario bíblico, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dice en su famoso libro, en el capítulo titulado El Valle de la Sombra de la Muerte, lo siguiente: entonces me di con la vista a todo lo largo de este valle y vi a la derecha del camino un foso profundo en donde unos ciegos han guiado a otros ciegos durante todos los siglos, habiendo perecido todos en él. A la izquierda vi una ciénaga peligrosa, en la cual, aun siendo bueno, el que tiene la desgracia en caer no halla fondo para sus pies. En ella cayó el rey David alguna vez, e indudablemente se hubiera ahogado si no lo hubiera sacado aquel que es poderoso para hacerlo. Resulta sintomático, hermanos, que en este mundo existan seguros de vida, que por cierto no aseguran la vida, que existan seguros médicos que tampoco evitan la enfermedad, seguros para el desempleo, pero no haya seguros contra el sufrimiento. Y la razón es evidente, es imposible evitarlo. Con cuánta claridad lo vio Caupolicán, el cacique araucano que resistió a la conquista española de Chile, cuando dijo: oh vida miserable y trabajosa, a tantas desventuras sometida, prosperidad humana sospechosa que nunca hubo alguna sin caída, ¿qué cosa habrá más dulce y más sabrosa que no sea al cabo amarga o desabrida? No hay gusto, no hay placer sin su descuento, que el dejo del deleite es el tormento. La vida en general, y especialmente la vida de fe, es un camino lleno de tramos soleados y oscuros. Salomón decía hace 3000 años, cuando vengan los tiempos buenos disfrútalos, pero cuando lleguen los días malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y nunca sabemos lo que nos esperará adelante. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dado pues que tarde o temprano tendremos la necesidad de consuelo, es preciso entender la naturaleza del consuelo prometido en esta bienaventuranza. El término, hermanos, que en este texto se traduce como consuelo, la palabra Naham, de donde viene por ejemplo el nombre Nahum, compadecido, viene de una raíz que significa despertar, es decir, cambiar de sentimientos y actitud con respecto a una realidad. En la antigüedad pagana se escribió mucho sobre el consuelo, pero los hombres vivían sumidos en el desconsuelo y en la desesperanza. Aunque tenían dioses para casi cualquier cosa, dioses de la fertilidad, dioses de la guerra, dioses del vino y la belleza, dioses del erotismo, etc., nunca inventaron un Dios del consuelo. En contraste, los israelitas, y tal vez por su perenne opresión a manos de sus enemigos,
hallaron en el Dios verdadero la plenitud del consuelo, conocieron a aquel a quien el apóstol San Pablo llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Los pueblos de la Biblia conocieron diversos medios de consuelo como las visitas, Génesis 37-35, el envío de emisarios, 2 de Samuel 10, del 1 al 2, cartas de aliento, Jeremías 29, pero a la luz de las Escrituras es evidente que el consuelo humano es cuasi ritual y por tanto puede convertirse incluso en una carga. En su momento, Job tuvo que decirle a sus amigos: consoladores molestos me sois vosotros. Los profetas hebreos advirtieron también sobre los peligros del falso consuelo que se encuentra en profecías fraudulentas, en ilusiones humanas, en seguridades ficticias, etc. Pero cuando el consuelo viene de Dios, es un consuelo verdadero porque parte de la renovación de la comunión con Él. El consuelo es un manto, una manta suficientemente ancha para cubrirnos a todos y cubrirnos de toda inclemencia. Dios nos consuela por medio de su Hijo, a quien hizo del consuelo la razón de su venida. Dice el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 5 de su profecía: porque me ungió el Señor y me ha enviado a ordenar a los afligidos de Sión que se dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios nos consuela por medio de su Espíritu Santo, a quien el apóstol a quien el evangelista San Juan llama el Consolador en el capítulo 14, versículo 16. Dios nos consuela por medio de inmutables promesas, nos consuela por medio de agentes humanos que pueden actuar como heraldos de buenas nuevas, y podemos recordar al apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 2 Corintios 1, Hechos 20:20, Colosenses 1:28, Efesios 6:22, etc., hablando de la bendición que significaba para él el encuentro con los hermanos. Y nos consuela también con verdades eternas que son la base y el fundamento de nuestra fe. Pero al margen de sus medios, el consuelo siempre será un don divino. Pocos han podido verlo y expresarlo con tanta claridad como lo hizo San Agustín. Agustín de Hipona dijo en alguna ocasión: en el llanto está la tarea y en el consuelo la recompensa. ¿Qué consuelo reciben en efecto quienes lloran por motivos terrenos? Consuelos molestos y llenos de temor. El que llora encuentra consuelo allí donde teme volver a llorar. A un padre le causa tristeza conducir a su hijo al sepulcro y alegría el hijo nacido. Condujo a aquel y recibió a este. El primero le produce tristeza, el segundo temor, y por tanto ninguno encuentra consuelo verdadero. El verdadero consuelo es aquel por el que se recibe lo que nunca se pierde, de modo que quien ahora lloran por ser peregrinos, gocen al ser consolados. Algo que es admirable de Agustín de Hipona era la manera tan sencilla de ver la realidad y plasmar la verdad bíblica de manera que nos alienta. Dice: el hombre recibe consuelo en aquello que teme perder. Recibe un hijo, se goza en él, entierra un hijo, se entristece en él, pero siente temor por el recién nacido. El verdadero consuelo será aquel por el que se recibe lo que nunca se pierde, de modo que quienes ahora lloran por ser peregrinos, gocen luego por ser consolados. Como conclusión, con toda la templanza que admiramos en el apóstol San Pablo,
Él también sabía lo que era el llanto y lo que era la necesidad de consuelo. En su segunda carta a los Corintios dijo: porque con muchas tribulación y angustia al corazón os escribí con muchas lágrimas, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. En Cesarea dijo a quienes intentaban impedir su viaje a Jerusalén: ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Y a su llegada a Italia, cuando vio a los hermanos que le salieron al encuentro en el camino a Roma, dice la palabra de Dios que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Este pasaje siempre me ha conmovido mucho. Dice la palabra de Dios, estamos hablando de Hechos capítulo 21, que después de un viaje muy accidentado, usted lo recordará, que terminó en un naufragio, sobrevivió el ataque de una serpiente, en fin, Pablo finalmente llega al continente europeo, llega concretamente a Italia, y los hermanos de Roma, al saber que el apóstol venía, dice, salieron al camino, al foro de Apio y a las 3 tabernas, y me conmueve, hermanos, mucho cuando dice el texto que al verlos, Pablo cobró aliento. Era de carne y hueso y necesitaba también del consuelo. El consuelo es una necesidad universal. Si los mejores hombres de Dios lo precisaron, ¿cuánto más nosotros? Con todo respeto, ¿cuánto más usted y yo? Sobre todo, sabiendo que el camino de la cruz cruza túneles tan oscuros que de cuando en cuando nos harán llorar. Pero no puede ser tan malo como parece. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dijo al respecto: cuando Dios prometió a Ciro, te daré los tesoros de la oscuridad, en Isaías 45:3, hablaba de tesoros materiales, de tierras incógnitas que Ciro conquistaría. Pese a eso, podemos aplicar este texto en un sentido espiritual. Hay tesoros que descubrir en las noches oscuras de la vida, que nunca podremos encontrar en los soleados días de la monotonía. Dios puede darnos cánticos en la noche más oscura, como dice Job capítulo 35, versículo 10, que nunca podríamos entonar sin las pruebas de la vida. Una densa oscuridad envuelve las calamidades, las catástrofes, las repentinas e inesperadas experiencias que llegan a la vida y que a pesar de nuestros cuidados no podemos evitar. La vida se ensombrece a causa de penas, de pérdidas, de injusticias, desilusiones, malentendidos, calumnias. Humanamente hablando, ninguno de nosotros escogería la oscuridad, aunque sus beneficios sean incalculables. Como todos los hombres, amo y prefiero las soleadas planicies de la experiencia, que abundan, donde abundan la salud, la felicidad y el éxito, pero he aprendido mucho más de Dios, de la vida y de mí mismo en la oscuridad y el temor del fracaso. Los tesoros de la oscuridad son reales, pero gracias a Dios la oscuridad pasa, mas lo que aprendemos en ella permanece con nosotros para siempre. Una vez más, hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de leer las bienaventuranzas evangélicas, nos topamos con frases tan sencillas, tan escuetas, que son tremendamente desafiantes. Ha habido 2 tendencias en la interpretación de estos pasajes. Leerlas literalmente: los pobres son gente sin dinero, los que lloran, lloran por cualquier motivo, o darles una interpretación más moral y espiritual, como hicieron los primeros intérpretes cristianos, y creo yo, como era el propósito del Señor Jesús. Y cuando penetramos en esos pensamientos del Señor Jesús, encontramos, hermanos, que aborda situaciones de la vida diaria, en las cuales descubrimos, como decía William MacDonald, los tesoros de la oscuridad. Nos gusta vivir días soleados,
rebosando de salud, con todos los satisfactores a la mano, pero los tesoros de la oscuridad son incontables. La oscuridad pasa, pero la enseñanza que recibimos se queda con nosotros hasta el día que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, una vez más porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella, Señor, motivos de aliento cuando sabemos que necesitamos consuelo, porque sabemos que tú estarás allí y que formarás, Señor, nuestro carácter, que te importa más nuestra madurez que nuestros sentimientos, nuestra eternidad que nuestra tranquilidad, y que usa las cosas para formar a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón, preparándonos para el día que nos llames a tu presencia. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.